¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso naciendo en condiciones terribles, logran cambiar completamente su vida, mientras que otras, rodeadas de oportunidades, siguen atrapadas en la misma realidad? No estoy hablando de suerte. Hablo de algo que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Son hábitos invisibles, pero indestructibles, que moldean la mente de quienes nunca regresan a la pobreza. Hoy, voy a abrir esa caja negra mental y revelar uno por uno esos hábitos. Pero antes de que escuches, debo advertirte, tal vez, después de este video, nunca vuelvas a pensar como antes. Así que míralo hasta el final, porque la verdad que voy a revelar podría ser el cambio que has esperado toda tu vida. Era invierno, y el frío cortaba como navaja. Estaba sentado en una banca helada de la estación de tren, observando a las personas corriendo hacia sus destinos, cada una perdida en su propio mundo. Fue entonces cuando, entre pasos apresurados y alientos congelados, noté a un hombre sentado en el suelo, envuelto en una manta rota, sosteniendo un pequeño cuaderno. No pedía dinero, no pedía comida, solo escribía, y escribía con tanta concentración que parecía estar firmando un contrato con la vida misma. La curiosidad me venció y le pregunté, ¿qué escribes con tanto empeño? Levantó la mirada, con un brillo que no encajaba con la miseria a su alrededor, y respondió, escribo los hábitos que me sacarán de aquí, y que evitarán que regrese. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Como alguien sin nada, seguía creyendo que era posible cambiar. Me contó que lo había perdido todo, casa, familia, salud, pero nunca perdió la disciplina mental, que todos los días revisaba y reforzaba hábitos que mantenían su mente más rica que cualquier cuenta bancaria. El dinero es consecuencia, dijo. Lo que te salva es en lo que crees y en lo que practicas todos los días. No lo sabía, pero esa conversación cambiaría no solo mi visión del mundo, sino la forma en que me veía a mí mismo. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. El primer hábito era blindar la mente contra pensamientos de escasez. No dejo que mi mente divague en lo que falta. La entreno para ver soluciones donde otros solo ven problemas. Es como si cada día le dijera a mi cerebro, no estamos en el desierto, estamos buscando la fuente. Hizo una pausa y preguntó, ¿de verdad quieres prosperar? Dime, ¿cuántas veces hoy pensaste en lo que no tienes, en lugar de pensar en lo que puedes crear? La pregunta parecía simple, pero se plantó como una semilla en mi mente. Me contó que cuando detecta un pensamiento de escasez, lo interrumpe de inmediato, reemplazándolo con una pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Dijo que este entrenamiento constante hizo que su mente buscara caminos donde antes solo veía muros. Quien vive contando lo que le falta nunca se da cuenta de lo que ya tiene en las manos. El segundo hábito era la revisión mental diaria. Todos los días, antes de que salga el sol, reviso mis objetivos. No importa si tengo fuerzas o no. Esto me recuerda quién soy y hacia dónde voy. Explicó que escribe y reescribe sus metas como quien afila una navaja. La mente olvida fácil, y cuando olvida, retrocedes sin darte cuenta. Dijo que la mayoría de las personas vive como un barco sin timón, navegando hacia donde el viento los lleva. Si no revisas tu destino, terminas llegando a cualquier lugar. Y casi siempre, cualquier lugar no es donde querías estar. Me miró a los ojos y preguntó, si te despierto a medianoche y te pregunto cuál es tu meta más importante, ¿sabrías responder? Me quedé sin palabras. El tercer hábito era el control absoluto del lenguaje. No uso palabras de derrota. Si no puedo decir algo que me fortalezca, me quedo callado. Dijo que cada palabra es una semilla, y que sembrar frases de derrota es como echar sal en tu propia cosecha. El problema es que la gente no se da cuenta de que se sabotea en voz alta. Dicen, no puedo, esto es imposible para mí, y el cerebro obedece como soldado fiel. Contó que entrenó su vocabulario hasta eliminar expresiones que reducían su fuerza.
Si no puedes hablar para fortalecerte, no hagas ruido. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. El cuarto hábito era la acción mínima diaria. Incluso en el peor día, hago algo, por pequeño que sea, que me acerque a mis objetivos. Esto mantiene el motor encendido. Contó que hubo días sin fuerzas, pero aún así daba un paso, aunque fuera enviar un mensaje, leer una página o organizar algo para el día siguiente. Un paso es suficiente para no olvidar la dirección. Me preguntó, ¿cuántos días de tu vida has dejado pasar en blanco? Y me miró en silencio, como sabiendo que la respuesta no sería pequeña. El quinto hábito era cortar distracciones mortales. No gasto energía discutiendo lo que no cambia mi vida. No sigo noticias que solo alimentan miedo. Mi enfoque es mi construcción. Dijo que no se trata de vivir alienado, sino de saber elegir dónde poner la atención. Todo lo que no alimenta tu propósito, lo destruye. El sexto hábito era acercarse a quienes inspiran. Incluso en la calle, elijo con quién hablar. La gente que se queja todo el tiempo me hunde. La gente que sueña me levanta. Contó que prefiere pasar un día solo que una hora rodeado de negatividad. ¿Te has dado cuenta de que estar cerca de la gente equivocada cansa más que cargar peso? El séptimo hábito era estudiar de forma estratégica. No leo por leer, leo para aplicar. Una idea puesta en práctica vale más que 1000 subrayadas en un papel. Dijo que solo busca conocimiento con utilidad práctica inmediata o que fortalezca su visión a largo plazo. El octavo hábito era la visualización agresiva. Cierro los ojos y me veo en el lugar donde quiero estar. Siento el olor, el sonido, el tacto, y eso me da energía para seguir. Me pidió cerrar los ojos y describirme en mi futuro ideal. Cuando me di cuenta, mi mente estaba tan inmersa que casi sentí que ya estaba ahí. El cerebro no distingue entre imaginar y vivir, así que vivo antes de vivir de verdad. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. El noveno hábito era proteger la autoestima. No me comparo con quien ya llegó, me comparo con quien era ayer. Dijo que compararse es como correr mirando a un lado. Tarde o temprano, tropiezas. El décimo hábito era decidir rápido y ejecutar con firmeza. Si pienso demasiado, pierdo el momento. Decido y actúo, aunque tenga miedo. El miedo solo me avisa que estoy saliendo de mi zona de confort. El onceavo hábito era respetar el propio tiempo. No corro para demostrarle nada a nadie. Trabajo como si plantara un árbol que dará frutos en años. El doceavo hábito era usar la gratitud como armadura. Si estoy agradecido por lo que tengo ahora, nada puede robarme la paz. Y quien tiene paz, tiene poder. Pero no terminó ahí. El treceavo hábito era proteger la energía física. La mente necesita un cuerpo que aguante el camino. Me alimento para tener fuerza, no solo para saciar el hambre. El catorceavo hábito era transformar pérdidas en lecciones inmediatas. No lloro por la leche derramada. Analizo, aprendo y sigo. La vida es muy corta para lamentarse. El quinceavo hábito era mantener compromisos con uno mismo. Si me prometo algo, lo cumplo. Porque si no confío en mí, nadie lo hará. El 16avo hábito era anticipar problemas. Siempre me pregunto, ¿y si sale mal? Creo planes antes de que llegue la tormenta. Y el 17avo hábito era cultivar paciencia estratégica. Espero cuando debo esperar y actúo cuando es el momento de actuar. Quien se mueve en el momento justo parece tener suerte, pero es solo estrategia. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido.
Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Luego me miró con firmeza y dijo, la pobreza no comienza en la cartera, comienza en el primer pensamiento que no tuviste el valor de cambiar. Meses después, regresé a la estación. La banca estaba vacía. En el suelo, un pedazo de papel con 3 palabras. Lo logré. Gracias. Y ahí entendí que nadie es prisionero de donde nació, a menos que acepte la sentencia. Si esta historia te tocó, no la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos hábitos vas a empezar a aplicar hoy mismo? Suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de no volver a pensar como antes. Por su atención, muchas gracias.